Capítulo 2. La definición de la vida. La vida puede definirse como el estado de un cuerpo en el que éste, pese al constante cambio de la materia, mantiene en cada momento su forma esencial, sustancial. Que el nacimiento y la muerte han de entenderse como pertenecientes a la vida y sustanciales para la manifestación de la voluntad se deduce también por el hecho de que ambos se nos presentan como expresiones más potentes y elevadas de cuanto constituye, por lo demás, el resto de la vida. Pues a carta cabal, esto no es otra cosa que un constante cambio de la materia bajo la firme permanencia de la forma, y precisamente ello conforma el carácter perecedero de los individuos, enmarcando dentro de lo imperecedero de la especie. La constante alimentación y reproducción se distinguen únicamente por una cuestión de gradación de la procreación, al igual que solo en cuanto a gradación se distingue la excreción, segregación, de la muerte. Pero precisamente queremos considerar la vida filosóficamente, a saber, en función de sus ideas, y entonces veremos que ni la voluntad, la cosa en sí en todas sus manifestaciones, ni el sujeto del conocimiento, el observador de todos los fenómenos, se ven afectados de manera alguna por el nacimiento o la muerte. Nacimiento y muerte son algo característico del fenómeno de la voluntad, es decir, de la vida, y es esencial para ella el hecho de poder manifestarse mediante individuos que nazcan y mueran en cuanto figuras efímeras, surgidas como formas temporales, representantes de aquello que en sí no conoce temporalidad alguna, aunque precisamente haya de representarse así para lograr objetiva su propia esencia. Al igual que las vaporosas gotas de la rugiente cascada cambian a la velocidad del relámpago, mientras que el arco iris, del cual son portadoras, se mantienen con calma imperturbable y del todo inalterado a pesar de estas agitaciones permanentes. Así permanece cada idea, es decir, cada especie de los seres vivos, completamente infectada por el constante cambio experimentado por sus individuos. Pero es en la idea o la especie donde la voluntad de vivir hunde realmente sus raíces y se manifiesta. De ahí que su duración sea lo único que a la voluntad le importe de verdad. Por ejemplo, los leones que nacen y mueren son como las gotas de la cascada, pero la leonitas, la idea o forma de león, es como el inconmovible arcoíris que se tiende encima de ella. De ahí que Platón concediera únicamente a las ideas, es decir, a las especies, un ser en sentido propio, mientras que a los individuos tan solo una inagotable sucesión de nacimientos y muertes. De la profunda convicción de su carácter imperecedero nace en realidad también la seguridad y tranquilidad de ánimo con la que cada individuo animal y asimismo humano anda despreocupado por entre un mar de descollos azorosos que podrían exterminarlo en cualquier momento, y además, justo en dirección a la muerte. En sus ojos brilla entre tanto la tranquilidad propia de la especie, pues en realidad de especie ninguna extinción lo afecta ni le incumbe realmente. Esta clase de tranquilidad no podrían proporcionársela al hombre los dogmas cambiantes e inseguros. ¿Cómo puede alguien, al contemplar la muerte de un ser humano o animal, suponer que una cosa en sí misma queda convertida en nada? Que más bien encuentra su final tan solo un fenómeno en el tiempo, esa forma de todos los fenómenos, sin que la cosa en sí misma se vea afectada. Esto es un conocimiento intuitivo inmediato en cada hombre. De ahí que, en todos los tiempos, el ser humano se haya esforzado por expresar esta idea de las formas más variadas y con las fórmulas más diversas, las cuales, no obstante, derivadas del fenómeno en su sentido más íntimo, todas ellas se refieren a este mismo. A medida que uno se hace más consciente de la caducidad, insignificancia y consistencia onírica de todas las cosas, tanto más claramente será consciente de la eternidad de su ser interior, pues en realidad solo mediante el contraste de este con la naturaleza de las cosas nos daremos cuenta que dicha consistencia, de igual manera que uno se da cuenta del raudo movimiento de un barco únicamente cuando fija la vista en tierra firme y no cuando solo se fija en el mismo barco.
Pues, para mí la conciencia nunca se ha presentado como causa, sino siempre como producto y resultado de la vida orgánica, en cuanto que a lo largo de la vida se eleva y desciende, es decir, durante las diferentes edades de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sueño, el desmayo, el despertar, etc. O sea, siempre se presenta como efecto, nunca como causa de la vida orgánica. Siempre se muestra como algo que aparece y muere y reaparece, mientras se den las condiciones adecuadas para ello, pero fuera de eso, no. En definitiva, hay que hacer constar en este lugar que, si bien, al igual que el carácter humano o corazón, el intelecto o cabeza, según sus cualidades básicas, sea algo innato, sin embargo, de algún modo permanece tan inalterado como aquel, sino que está sujeto a pocas modificaciones, e incluso en su conjunto hacen su aparición de manera regular, puesto que se basan en parte en que el intelecto tiene un fundamento físico y en parte en que posee un material empírico. Así, la fuerza que le es propia experimenta un crecimiento gradual hasta llegar a la acme o culminación, y después una progresiva decadencia hasta la imbecilidad. Ahora bien, resulta que, por otro lado, el material que mantiene todas estas fuerzas ocupadas y activas, es decir, el contenido del pensar y del saber, la experiencia, los conocimientos, la práctica y por ello la perfección de la comprensión, representa una magnitud en constante crecimiento, aproximadamente hasta la aparición de las distintas debilidades, que hace que todo caiga. El hecho de que el hombre se componga por una parte de algo en sí inalterable y por otra de algo que es regularmente alterable de dos maneras distintas y opuestas a la vez entre sí, explica la desigualdad de su experiencia y su valor en las diferentes edades de la vida. He dicho que el carácter de casi cada hombre parece ajustarse preferentemente a una determinada edad de la vida, de manera que éste se desarrolla mejor en la edad que le resulta más favorable. Algunos son jóvenes amables, pero luego pierden su encanto. Otros hombres fuertes y emprendedores, a quienes la edad después les roba todo valor. Algunos se muestran con mayores cualidades en la vejez, cuando son más amables por la experiencia y la serenidad adquiridas. Este es el caso a menudo de los franceses. Debe ser así por el hecho de que el carácter tiene en sí mismo algo juvenil, adulto o maduro, con lo que una determinada edad de la vida concuerda o le contrarresta como un correctivo. De igual manera que cuando alguien se encuentra en un barco, se percata de su avance solo cuando mira atrás y observa cómo los objetos que se hallan en la orilla van disminuyendo su tamaño. Así también, uno se percata de su edad y de que va haciéndose mayor por el hecho de que la gente de cada vez más edad a uno le parece joven. La vida del hombre, como se presenta en realidad la mayoría de las veces, se asemeja al agua en su forma más común, un lago o un río, pero en la épica, la novela y la tragedia, los caracteres escogidos son puestos por unas circunstancias tales que despliegan todas sus cualidades, mostrando lo profundo del ánimo humano y manifestándose en acciones extraordinarias y significativas. Así, la poesía llega a objetivar la idea de lo humano, que tiene la particularidad de presentarse en los caracteres marcadamente individuales. Es justo como si el agua dijera: yo solo puedo hacer olas muy altas, en efecto, en el mar y la tormenta. Puedo correr llevándome por delante todo a mi paso. Sí, en el lecho de la corriente. Puedo precipitarme agitada y espumeante. Cierto, en las cascadas. Puedo elevarme libre por un chorro al aire. Sí, en una fuente. Puedo, por último, hervir y desaparecer. Desde luego, a 80 grados. De todo lo dicho ahora, sin embargo, no hago nada en este momento, sino que permanezco voluntariamente tranquila y en calma en el estanque cristalino. Al igual que el agua solo puede hacer todo eso cuando se dan las causas determinadas para un fenómeno u otro, así también aquel hombre únicamente puede hacer lo que cree poder hacer si vuelven a presentarse las mismas condiciones. Ahora que no se den estas causas, le resulta imposible, pero cuando hacen su aparición, el hombre debe llevarlo a cabo, igual que ocurre con el agua en cuanto se dan las causas correspondientes. Conforme a si la energía del intelecto se halla en vigor o declive, la vida le parece tan corta, tan poca cosa y fugaz que nada de lo existente merece que uno se mueva, sino que todo resulta insignificante,
también el placer, la riqueza e incluso la fama. Y todo eso en tanto alto grado que, sea lo que fuere en lo que uno haya fallado, no habrá perdido mucho en ello. O bien al revés, al intelecto la vida le parece tan larga, importante y el todo de la totalidad, tan rica en contenido y tan difícil, que nos lanzamos a ella con toda nuestra alma para apoderarse de sus bienes, asegurarnos el botín y realizar nuestros planes pese a cualquier obstáculo. Debemos figurarnos el principio que nos vivifica primero al menos como una fuerza natural, hasta que más adelante una investigación más profunda nos permita reconocer lo que es en sí mismo. Por tanto, ya considerada como una fuerza, la fuerza vital no se ve en absoluto afectada por el cambio de formas y estados que la sucesión de causas y efectos trate y lleva, y que solo está sujeta, como demuestra la experiencia, a la procreación y a la muerte. Por lo que respecta a la fuerza vital, somos hasta los 36 años comparables a aquellos que viven de sus rentas. Lo que gastamos hoy, mañana está de nuevo ahí. Pero a partir de ese momento, nuestro ejemplo analógico será de rentista que comienza a gastar su capital. Al principio la cosa no se nota. La mayor parte del dispendio sigue recuperándose enseguida. El pequeño déficit que se produce apenas llama la atención. Pero este crece poco a poco, empieza a notarse, su aumento se hace cada día mayor, se convierte cada vez más en un hábito. El día de hoy es más posible que el de ayer, sin esperanza de que el proceso se detenga. Así se acelera, de igual manera que la decadencia corporal, el dispendio, hasta que al final ya no queda nada. Un caso muy triste se da cuando ambas cosas aquí comparadas, la fuerza vital y la propiedad, están deshaciéndose efectivamente a la par. De ahí, pues, que con la edad se acreciente el amor al dinero. En cambio, al principio, hasta la mayoría de edad y un poco después, nos asemejamos en lo que respecta a la fuerza vital, a aquellos que incluso añaden al capital algo de las rentas. No es solo que lo gastado se reajuste por sí mismo, sino que el capital crece. Y de nuevo este es a veces, gracias al cuidado de un certero tutor, también el caso del dinero. ¡Oh dichosa juventud! ¡Oh triste vejez! Así y todo, cabe economizar las energías de la juventud. También podría considerarse nuestra vida como un episodio inútil y molesto de una bienaventurada calma de la nada. En cualquier caso, incluso a quien le haya resultado soportable, cuanto más tiempo viva, tanto más claramente percibirá que en total es a disappointment nigh a shit, una decepción, incluso un engaño. O que, hablando sin rodeos, lleva el carácter de una mistificación, por no decir un fraude. La vida se presenta primero como una tarea, a saber, la de mantenerla, de Sagner Savy, ganarse la vida. Una vez resuelta, lo que se ha ganado se convierte en un lastre, y entonces hace su aparición la segunda tarea, que estriba un disponer de ello, es decir, espantar el hastío que se abate sobre toda existencia asegurada cual un ave rapaz al acecho. Por tanto, la primera tarea consiste en ganar algo, y la segunda en hacer que aquello que se ha ganado no se note, pues de lo contrario sería una carga. La vida es una acumulación de tareas por resolver. En este sentido, defectus es una hermosa expresión. La vida debe verse enteramente como una severa lección que se nos da, aun cuando, con nuestras formas de pensamiento orientadas hacia objetivos totalmente distintos, no podamos entender cómo hemos podido llegar a necesitarla. ¿Cómo, preguntemos de pasada, el ilimitado amor a la vida y el deseo de mantenerla a toda costa tanto tiempo como sea posible podrían considerarse algo bajo y despreciable, y por parte de los seguidores de cualquier religión, además algo indigno de ella? Si la vida fuera un regalo de dioses benévolos, ¿qué habría de agradecer? Pues la existencia humana, bien lejos de portar el carácter de un regalo, lleva en sí el de una deuda contraída. La exigencia del pago de la misma aparece en forma de necesidades urgentes, deseos mortificantes y miseria infinita generados por esa existencia. Para satisfacer la deuda, por regla general, se empleará toda la vida. Sin embargo, solo se termina con los intereses. El pago completo del capital tiene lugar con la muerte. ¿Y cuándo se contrajo esa deuda?
en el momento de la procreación. Desde este punto de vista, habría de ver nuestra vida como algo prestado por la muerte. El sueño sería entonces el interés diario de dicho préstamo. Por consiguiente, nuestra vida se asemeja a un pago que obtenemos en constantes chavos de cobre y en el que luego tenemos que hacer un recibo. Son los días que vivimos. El recibo es la muerte. Si comparamos ambas cosas, la indescriptible artificialidad de las instituciones y la indecible riqueza de los medios, por un lado, y la pobreza de lo que a través de ello se persigue y consigue, por otro, entonces se nos impone la comprensión de que la vida es un negocio cuyas ganancias ni con mucho cubren los gastos. Según esto, cada uno intenta pasarla lo mejor que pueda. Lleva la vida como si fuera una servidumbre feudal que ha de satisfacer. Pero, ¿quién ha contraído la deuda? Fue el progenitor, en el disfrute de su sensualidad. Así que, por haber gozado de ella, el otro debe vivir, padecer y morir. Pues, en el fondo, cada individualidad no es más que un error específico, un paso en falso, algo que mejor no existiera, en efecto, algo de lo cual traernos de vuelta constituye el objetivo real de la vida. La vida se presenta como un engaño continuado, tanto en lo grande como en lo pequeño. Capítulo 3. El objetivo de la vida. La opinión común, sobre todo protestante, según el cual el objetivo de la vida se encontraría sola y únicamente en las virtudes morales, es decir, en la práctica de la justicia y el amor al prójimo, trasluce la insuficiencia ya por el hecho de que entre los hombres haya tan lamentablemente poca moralidad pura y real. No pretendo ahora hablar de las grandes virtudes, magnanimidad, generosidad y capacidad de sacrificio, cosas que difícilmente se hallarán fuera de los escenarios o la novela, sino solo de aquellas virtudes que solo deberían tener por obligación. Quien sea viejo, que se acuerde de aquellos con los que ha tratado en la vida. ¿Cuántas personas real y efectivamente honorables habrá habido entre ellos? ¿No eran con creces la mayoría todo lo contrario? ¿No era un abyecto interés propio, una ilimitada ansia de dinero, una bien escondida pillería y además una venenosa envidia y un maligno goce de la desgracia ajena tan generalmente dominantes que la más diminuta excepción a todo ello se recibió con admiración? ¿Y el amor al prójimo? ¿Cuán poco frecuente se eleva a más que a la donación de algo tan prescindible que nunca se echaría de menos? ¿Y entre las escasas y raquíticas muestras de moralidad se sitúa la meta definitiva de la vida? Uno puede incluso intentar atribuir la culpa de su desdicha individual ya a circunstancias, ya a otras personas, ya a su propio infortunio o también a su impericia, y asimismo reconocer cómo todas estas cosas han contribuido a ella. Sin embargo, nada de esto cambia un ápice el hecho de que haya fallado en la consecuencia de la meta real de la existencia. Se constituirá en ser feliz, razón por la cual las reflexiones que se hacen al respecto, sobre todo cuando ya se apura al paso de la vida, a menudo sean tristes. De ahí que casi todos los rostros cargados de años reflejan una expresión que el inglés llama disappointment, decepción. A esto se suma que hasta entonces, cada día de nuestra vida ya nos ha enseñado que la alegría y los placeres, incluso cuando se consiguen, son engañosos en sí mismos. No dan aquellos que prometen, no apaciguan el corazón y por último, que su posesión se ve amargada por las incomodidades que los acompañan o que de ellos se derivan, mientras que, en cambio, los dolores y las penas se muestran bastante reales y superan muy a menudo todas las expectativas. Y así, ciertamente, todo en la vida contribuye a apartarnos del error originario y convencernos de que la meta de nuestra existencia no es ser feliz. Es más, al examinar la cuestión más exacta e imparcialmente, la vida aparece propiamente encaminada a que no nos sintamos felices en ella, en cuanto, por toda su naturaleza, porta el carácter de algo que nos ha de disgustar, algo de lo que se nos quitan las ganas y a lo que hemos de volver la espalda como a un error para que nuestro corazón se cure del afán de saborear el placer, es más, del afán de vivir y se aparte del mundo. En este sentido, sería más correcto fundamentar la meta de nuestra vida en nuestro dolor y no en nuestro bienestar.
Lo más raro de todo, no obstante, es que uno llega a conocerse y comprenderse incluso a sí mismo, entender el objetivo y la meta de su propia vida solo cuando ya se aproxima el fin, y más aún en lo que su relación con el mundo, con los demás, se refiere. Con frecuencia, pero no siempre, ocurre que uno entonces ha de conformarse con una posición más baja de lo que antes había pensado, pero a veces alcanza también una más elevada, lo que se infiere entonces del hecho de que antes no había tenido una percepción lo bastante clara sobre la nimiedad del mundo, y por ello habrá puesto su meta por encima de ella. De paso se conoce lo que hay en cada uno. Ahora que, como resultado de mi filosofía de rigor, hemos reconocido el apartarse de la vida por parte de la voluntad como la meta última de la existencia temporal, debemos asumir que cualquiera a su manera, que a menudo puede implicar grandes rodeos, es guiado poco a poco hacia ese camino. Ahora bien, puesto que alegrías y goces en realidad van en contra de dicho objetivo, vemos que, de acuerdo con esto, dolor y desgracia se hallan inevitablemente entretejidos en cada curso de la vida. Eso sí, en muy desigual manera y solo raramente en abundancia. Esto es, en circunstancias trágicas, y en las que entonces parece como si la voluntad, por decirlo así, fuera llevada a la fuerza a apartarse de la vida y conducirla al renacimiento como por cesárea. Así nos lleva esta imperceptible guía que solo se manifiesta en dudosa apariencia hasta la muerte, que es el verdadero resultado y por tanto el objetivo de la vida. En la hora final convergen todas las enigmáticas fuerzas que determinan el destino eterno del hombre y entran en acción. De su conflicto surge el camino que uno debe seguir ahora, pues se prepara su renacimiento junto con toda la alegría y todo el dolor que ésta conlleva y que le están irremediablemente destinados. En ello escriba el carácter altamente serio, importante, ceremonioso y temible de la hora de la muerte. En una crisis en el sentido más poderoso del término, un juicio universal. Puesto que las acciones de los demás frente a mí deben afectar a mi bienestar o malestar para que no me sean indiferentes, puesto que su opinión, es decir, el honor, solo tiene valor por su influencia en aquellas y que la vida es la condición de todo bienestar y la muerte lo más extremo, y la frontera de todo lo malo. Según todo esto, la clásica esencia, el honor antes que la vida, no puede ser cierta, pues el honor es solo aquello para llegar a aquello que hace la vida soportable y cómoda. Vivir, y vivir de manera soportable, es la meta, y el medio no puede ser de mayor valor que esta última. Por lo demás, la vida, una vez que se pierde, ya no puede recuperarse de ninguna manera. El honor, sin embargo, es posible recuperarlo nuevamente, por ejemplo, por desilusión, por consecuencia de nuevos honores de otro género, en cualquier caso, por un cambio radical de clima, etc. De ahí también que el respeto que nos impone un gran valor se sienta aún más ante cualquier difunto, que cada muerte sea una especie de apoteosis o santificación, y que no podamos siquiera contemplar el cadáver del hombre más corriente sin sentir veneración. En este sentido, hay que considerar precisamente el morir como el objetivo moral primordial de la vida, y en este instante se alcanza más que en todos los años de existencia, que tan solo fueron una preparación, un preludium para este instante. De esta manera, la muerte es el resumen de la vida, la suma total de la misma, que expresa en una sola frase lo que la existencia nos dio poco a poco y por partes, y no es sino lo siguiente: que la voluntad de vivir, es decir, todo afán cuya manifestación constituye la vida, es algo inútil, vano, en sí mismo contradictorio, algo a lo que resulta salvífico darle la espalda.